Fernando, sí, la del gobierno, sí, la última que el gobierno nacional estableció en materia de una figura nueva que se llama hipoteca inversa. Raimundo, Perdón, profe, ¿cómo está? Buen día ¿cómo está para, Raimundo? ¿Cómo le ha ido? buen día Bien, para bien. usted y todos los compañeros. Muchísimas gracias, lo mismo Raimundo. Profe, la hipoteca inversa se refiere justamente al derecho que ostentan las personas, básicamente, eso pensando en los mayores adultos, que no tengan ingresos suficientes para su subsistencia y que puedan hipotecar inversamente un bien ante una entidad, yo diría crediticia, básicamente apunta a ese sector, en el sentido en que por medio de ello se les vaya gradualmente destinando unos recursos y se le va sumando justamente al bien que está en garantía. Gracias, Raimundo. Antes de hablar sobre la hipoteca inversa, me pregunta Juan David Madrid si estamos grabando la clase. Juan David, recuérdate que por dificultades con el link institucional, por esta oportunidad no me quedó fácil grabar la clase porque voy directamente con el link de Google de mi página, pues de mi correo electrónico. Entonces, pero como te digo, en el ABA, les decía en el ABA, y aquí mismo tenemos la información, estamos desarrollando la hipoteca. Profe, Dime. decía que la semana pasada pues tuvo la oportunidad de grabar la clase y subí el link de la clase al grupo. En esta oportunidad trataré de hacer lo propio. Muchísimas gracias, Raimundo. Entonces, Juan David, compañeros, Raimundo nos está facilitando la posibilidad de grabar la clase para los que tengan, quieran tener la clase grabada, que se pueden comunicar con él para que él se las haga llegar. Muchachos, entonces planteemos la situación siguiente. No, profe, no, es que yo subo el link al grupo. Desde ahí pueden ingresar a la clase. Perfecto, Sí, perfecto, Raimundo, gracias, queda gracias. claro. Bueno, Agradezco la claridad, Raimundo. Bueno, muchachos, entonces vamos a mirar la problemática de esta manera. Ustedes saben que en Colombia el derecho pensional, como un derecho a la seguridad social fundamental de la tercera edad, es un derecho que está siendo muy cuestionado porque se dice que muy poca gente está alcanzando a pensionarse en Colombia, en los fondos públicos y en los fondos privados. Incluso se ha generado una situación muy curiosa de que la gente se está trasladando del fondo privado al fondo público. Recuerden que se debe hacer 10 años antes de cumplir los 57 años de la mujer y los 62 años del hombre. Entonces es una figura pues que está en estos momentos de mucho desarrollo, digámoslo, práctico. En materia pensional, entonces, el gobierno nacional, en los fundamentos del decreto regulatorio de esta hipoteca inversa, dice que es una manera, básicamente, de que la persona mayor de 65 años obtenga una renta hasta que fallezca, hipotecando un bien inmueble de su propiedad. Entonces uno miraría básicamente que es uno mismo, con un bien propio, generarse unos ingresos a través de una hipoteca con una entidad financiera. En términos generales sería entonces básicamente el concepto de hipoteca inversa. Pero miremos algunos desarrollos importantes de esta figura, básicamente como el contenido propio de la figura. Esta hipoteca inversa entonces está definida como un tipo de préstamo hipotecario, ¿cierto? Y como les decía, dirigido a personas mayores de 65 años y que esa persona obviamente tenga una propiedad, un bien para dar en hipoteca. ¿Qué características generales tendrá esta hipoteca? La primera es que el deudor hipotecario recibe un pago mensual, digamos así, una renta mensual para efectos de su subsistencia y que esa renta mensual a su vez va asegurada con un contrato de seguro de renta vitalicio. Pongamos yo de 65 años, voy a la entidad financiera, digo que solicito una hipoteca inversa, a mí me dan la posibilidad de esa hipoteca inversa y me dicen tiene que tomar un seguro de renta vitalicia que garantice el pago de su obligación al final de su existencia. ¿Cuál es la fortaleza? Que se da hasta el momento en que yo fallezca, ¿cierto? Y que el bien sigue siendo mío, de Álvaro, hasta que yo fallezca. Es decir, puedo seguir usando y gozando y disfrutando el bien. Lo que sucede en cuanto a la hipoteca inversa
es que una vez yo fallezco, ¿cierto? Mis herederos tienen varias opciones. La primera es pagar un saldo insoluto. ¿Cuál es el saldo insoluto? La pensión que, digamos, entre comillas, la renta mensual que me van dando hasta que llego a la edad de mi fallecimiento. Recuerden que en Colombia la edad de fallecimiento promedio por estadísticas 80. digámoslo, del sector de fase con la asegurador está en 75 años la mujer, 72 años el hombre. Entonces, más o menos sobre ese concepto, hacer un estudio actuarial y establecen cuál sería el monto digamos, de ese aporte o de esa renta mensual. Entonces decimos que básicamente ellos en el estudio que hacen actuarial de esa renta mensual miran tres criterios. Primero, el valor del inmueble. Segundo, la vida probable del deudor hipotecario. Y tercero, la vida probable de la cónyuge, obviamente para efectos de establecer los beneficiarios en primer lugar. Pero entonces, una vez yo fallezco, les comentaba, yo, como los herederos míos, tienen la posibilidad de hacer dos acciones. Una, vender la vivienda. Y dos, quedarse con la vivienda. Si venden la vivienda, obviamente, ¿cierto? Pagan el importe de la hipoteca a la entidad financiera y si no hay cantidad suficiente de dinero para pagar esa hipoteca, o sea, si el monto no logro cubrirlo con la venta del inmueble, puede hacerse, digamos, una donación, una cesión de derechos de bienes herenciales. Es decir, si no alcanzo a cubrir el valor de esa deuda hipotecaria que tengo con la entidad crediticia, pueden los herederos vender bienes herenciales para cubrir ese, digamos, ese saldo insoluto que queda pendiente de la hipoteca por pagar. Y si mis herederos se quedan con la vivienda, se procede a hacer la liquidación del crédito, o sea, las mesadas pensionales que se deben, se paga, y si no te hay dinero, existe la posibilidad de que la misma entidad financiera a mis herederos vuelva y le hipoteque el inmueble con una hipoteca normal para que no haya un crédito hipotecario para efectos de pagar ese saldo insoluto o saldo ilíquido. Entonces observen básicamente que es una figura aparentemente pensional, ¿cierto? Yo diría que más que pensional es complementaria a una pensión. ¿Por qué? Si ustedes observan en Colombia, el monto pensional en los fondos privados depende del saldo ahorrado por el cotizante. La ley dice, la Seguridad Social dice que una persona cuando ha ahorrado en esa cuenta de ahorro privado, que es el fondo privado de pensiones, el 110% del salario mínimo al momento de ejercerse el derecho, tendrá derecho a una pensión. Es decir, más o menos en estos momentos son 250 o 280 millones de pesos ahorrados en un fondo privado. Pero eso es un fondo orientado 4, 5 y 6, básicamente. Pero cuando se trata de un fondo público, obviamente, recordemos que es semanas y edad. La edad, 57 en la mujer, 62 el hombre y 1.350 semanas hasta la fecha. En ese caso, entonces, adquiere una pensión de jubilación. Pero si ustedes observan, los montos pensionales en Colombia son muy bajos. Yo diría que en el fondo público es un salario mínimo, un poco más. Y en el fondo privado relativamente parecido. Haciendo una ecuación más o menos general, y eso pues como términos generales, diríamos lo siguiente. Un salario mínimo en el fondo privado y salario mínimo y medio en el fondo público. Realmente es una suma muy baja para la situación económica y financiera que se está viviendo y más ahora con la pandemia. Entonces lo que se busca con esta hipoteca, pensaría yo, más que una pensión, es complementar los ingresos de esa persona mayor de 65 años para que pueda tener un mayor ingreso mensual del monto pensional normal más la hipoteca inversa. Sería pues la figura propiamente de la hipoteca inversa. Eh, Esta figura, Profe, dime, preguntaba entonces, en el caso de los herederos, la manera, cómo estaría reglamentada esa ley de la hipoteca inversa, para, obviamente, a fin de cancelar esa hipoteca, porque si aún hoy preocupa en la legislación actual
las acreencias de los bancos en cuanto al pago de esas obligaciones que prácticamente se convierten en exorbitantes. Entonces en este sentido sería mucho más preocupante, porque pues hacia la postre una persona fallece con todas las garantías que ostenta la entidad crediticia o financiera, perdón, y ir por el bien se tornaría bastante complicado. Habría que mirar la ley en detalle, cómo está reglamentada, porque de verdad pues que si aún hoy preocupan obligaciones adquiridas con esas entidades, no sé en el sentido de la hipoteca inversa cómo llegaría a aplicar. Es lo que tengo como para Correcto, decir y en cuanto a la preocupación que me asiste. Muchas gracias. correcto, Raimundo. Enseguida miraremos algo al respecto que de pronto soporta la inquietud que tiene Raimundo frente al tema de la hipoteca en Colombia. Lo veremos un poquito más adelante, pero más o menos les cuento lo siguiente. Existe una preocupación grande de los usuarios y de la persona del común de nosotros, como somos nosotros, frente a que el nuevo Código General del Proceso en materia del ejecutivo hipotecario da una prelación demasiadamente, digámoslo así, fuerte a las entidades financieras. Vamos a ver ahorita más adelante cómo esa entidad financiera, si por ejemplo yo tengo una deuda digamos, pago un título de valor con alguien y ese alguien me va a embargar mi bien, ¿cierto? En un proceso ejecutivo, ese alguien al momento de solicitar el embargo en el proceso ejecutivo deberá adjuntar, o sea, el acreedor mío, en el título valor, digamos cheque, letra o pagaré, ese alguien deberá juntar como requisito de la demanda el certificado de tradición del inmueble. Y si en el certificado de tradición del inmueble existe una entidad financiera con una hipoteca sobre el mismo, prima sobre ese título valor, desplaza a ese acreedor del título valor y se remata eso sobre la entidad hipotecaria. Básicamente les planteo eso, pero enseguida lo vamos a tocar más al detalle para efectos de desarrollar. Pero entonces la hipoteca inversa, generalmente, como les digo, eh, es una figura que está siendo muy criticada porque realmente las personas que discuten la misma dicen que es un tema que el Estado debe garantizar la pensión de jubilación a cualquier ciudadano colombiano y más, digamos, personas de la tercera edad que gozan ese derecho fundamental por su situación de estar sin posibilidad de empleo y mucho menos, y con situaciones de salud, todas ellas, la mayoría con afectaciones graves. Más ahora cuando el tema de la pandemia, recuerden que tiene una curiosa, digo curiosa, potencialidad sobre personas mayores de 60 años. Eso pues simplemente como una acotación, porque es muy curioso que vaya dirigida a personas obviamente potencialmente pensionables y que esas personas potencialmente pensionables son las que estén en estos momentos con la mayor gravedad de la pandemia. Pero eso sería otro tema para plantear. Frente entonces a otro tipo de hipotecas, eh, no sé antes preguntarles si quedó clara la hipoteca inversa para poder continuar, o de pronto ustedes ya con los documentos que les he subido al lado y con los videos que de pronto les comparto podrán profundizar el tema para formarse un concepto como abogados frente al asunto. Profe, es que Continuemos. yo tenía claro el concepto de la hipoteca inversa. Lo que ocurre es que como aún en su reglamentación pues no se conoce en detalle, es lo que realmente estoy por investigar. Pero el concepto de la hipoteca inversa, pues no del todo, pero sí lo tenía un tanto claro. Perfecto, Raimundo. Sí, como te digo, el tema está sometido a mucha crítica por el sector social colombiano, sobre todo las centrales obreras, por la situación de la desprotección de la persona de la tercera edad, porque dicen que es transferir la propiedad a un bien a una economía privilegiada como el sector financiero. Una serie de críticas que pues, son importantes leerlas de pronto si ustedes están inquietos con eso, les interesa. Pero realmente lo que sí falta es mucha reglamentación, como plantea Raimundo, ¿cierto? La idea general es entonces como conocer la figura en sí de esa hipoteca para efectos de la materia. Miremos entonces los dos tipos de hipotecas básicos que existen en materia civil. Una es la hipoteca abierta
y otra es la hipoteca cerrada. ¿Qué es la hipoteca abierta? Existe una relación, digámoslo, de tipo civil o comercial entre A y B, ¿cierto? Y en el desarrollo de esa relación comercial o esa relación jurídica civil, se van generando una o varias obligaciones principales y como consecuencia de esas una o varias obligaciones principales, dentro del desarrollo de esa relación comercial o civil, se va garantizando las mismas, dos, tres, cuatro obligaciones con una hipoteca única. Digamos, esa hipoteca cubriría la serie de obligaciones que se están dando en esa relación comercial o civil. Básicamente es como una garantía general a todas las obligaciones que se den para una relación comercial o civil entre dos personas, en un contrato de compraventa, en un contrato de suministro. Todas esas relaciones, obligaciones que suben el desarrollo del mismo, se podrá garantizar con una hipoteca abierta. Esa hipoteca abierta, entonces, eh, tiene pues esas características y se trabaja mucho en el sector financiero para una persona cuando tiene créditos y créditos, tiene créditos abiertos, digamos, de libre inversión, o tiene una serie de productos financieros del sector bancario para que con esas obligaciones que van surgiendo, el desarrollo de esa relación comercial entre el ciudadano y la entidad financiera, se vaya garantizando el pago de dichas obligaciones principales. Existe otra hipoteca, que es la hipoteca cerrada, que es aquella que se constituye única y exclusivamente para un bien, única y exclusivamente para una sola obligación y con un solo bien, básicamente, que es la hipoteca tradicional. Yo hago un contrato de compra-venta, en ese contrato de compra-venta establezco un precio y me exige el acreedor, digamos que el vendedor, perdón, me exige que le haga una hipoteca sobre ese predio para pagar esa obligación de ese contrato de compra-venta. Entonces ya la compra-venta cerrada es que es única y exclusivamente para ese contrato concreto de compra-venta, digamos, civil o comercial. Entonces, básicamente tenemos tres tipos de hipotecas: la hipoteca abierta, la hipoteca cerrada y la hipoteca inversa, como tres generalidades de la hipoteca en Colombia. Miremos entonces, dentro del desarrollo de la hipoteca, el concepto de hipoteca, ¿qué pasaría o qué bienes son procedentes de ser hipotecados? Aquí vamos a hacer una diferenciación entre lo que establece el Código Civil y lo que establece el Código de Comercio. No obstante ser una materia orientada al derecho civil, contratos 2, sí voy tocando temas del derecho comercial porque pues, obviamente usted lo van a ver y es bueno irlo conociendo para efectos de informarnos. Entonces, en derecho civil, el artículo 2443 nos dice qué bienes pueden ser dados en hipoteca y nos dice que son los bienes raíces propios que no estén fuera del comercio y en el cual se tenga la propiedad, la posesión o el usufructo. Entonces miremos básicamente lo siguiente. En materia civil, los bienes que se pueden dar en hipoteca son los bienes raíces que se tengan en propiedad, posesión o usufructo y que no estén fuera del comercio. Obviamente, si están fuera del comercio, son bienes que obviamente no se puede hacer ningún tipo de contrato privado precisamente por estar fuera del comercio. Entonces, digamos que en esos tres eventos, en estas, digamos, estas tres características, cumpliría la hipoteca sobre los bienes inmuebles. Ya en materia comercial, se habla en el artículo 1570 de una serie de bienes que se pueden dar en hipoteca. Y se dice que pueden ser las naves, las aeronaves, y nos diferencia entonces lo siguiente. En materia de bienes inmuebles raíces, derecho civil, además de hacer el documento que es el título, debemos registrarla, esa hipoteca, en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Y en materia comercial, se deberá registrar en naves y aeronaves, tanto en el puerto de matrícula de la embarcación, como en la aerocivil en el caso de los aviones. O sea que nos necesitamos para que se produzca ese tipo de contrato hipotecario, el título, que es el contrato en sí, que es una escritura pública, porque lo exige la ley, tanto para bienes inmuebles como para naves y aeronaves en comercial, y el correspondiente registro
ante la entidad competente en materia de la hipoteca civil en las oficinas de registro de instrumentos públicos, donde está, digámoslo, donde está ubicado el bien, y en materia comercial, naves y aeronaves, como lo planteamos ahora, en materia de naves, el puerto donde está matriculado el barco, y en materia de aeronaves, la Aerocivil, que es la entidad encargada de la matrícula y registro de todo tipo de gravámenes sobre esos bienes. Entonces, digamos que en este tipo de bienes se puede realizar el contrato de hipoteca. Profe, Dime. le entendí entonces que así como para la tradición se requiere de título y modo, igual ocurre para el tema de hipoteca. Raimundo, mira, y es tan importante que la primera hipoteca que se registre, vos sabes que un bien se puede vender hipotecado, pero si no se registra la hipoteca, riesgo al momento de mandarse el pago a la misma, digamos, el embargo y secuestro del bien y el remate, de que si hay otro bien, digamos, si hay otra hipoteca inscrita, pasa uno a prelación de segundo grado, es decir, primero ejecuta quien tiene la inscripción. Entonces, muchas veces yo me he dado cuenta que las personas hacen contratos de hipoteca y no los registran, corriendo el riesgo de que primero alguien que tenga también otra hipoteca de otro grado sobre el inmueble lo haya registrado y esas personas que no registraron queden con esa deuda en un segundo lugar para un proceso ejecutivo. Primero pagarían a las que están inscritas, por eso es tan importante inscribir la hipoteca, para efectos de el proceso ejecutivo y luego el embargo y secuestro y luego el remate del bien para efectos del pago de la obligación. ¿Te quedó claro, Raimundo, cierto? Perfecto. Bueno, entonces vamos a mirar dentro del Sí, desarrollo. profe, quedó claro. Muchas gracias, muy amable por la explicación. Listo, Raimundo. Entonces miremos, de acuerdo a lo que hemos observado, hagamos un pequeño resumen de lo que hemos hablado. En primer lugar, definimos la hipoteca civil y definimos la hipoteca comercial. Dijimos que en qué consiste cada una y dónde están regulados en el Código Civil y en el Código de Comercio. En segundo lugar, decimos que la naturaleza jurídica de la hipoteca, de acuerdo al artículo 65 del Código Civil, era un contrato de caución. En tercer lugar, hablamos de la hipoteca de las tres clases: la hipoteca abierta, la hipoteca cerrada y la hipoteca inversa, como nueva figura pues, del derecho que se está discutiendo la parte reglamentaria. Y hemos hablado entonces de la procedencia de la hipoteca en bienes raíces, en materia civil, que se tenga la propiedad, usufructo o posesión, y en materia comercial en naves y aeronaves. Dentro de lo que podemos seguir documentando de la hipoteca, vamos a desarrollar un concepto que es el siguiente. Muchachos, yo podría, en un negocio jurídico de una compraventa, digamos, de un bien inmueble, constituir hipoteca como garantía, yo como deudor del pago del precio de ese inmueble en esa compraventa, constituir hipoteca en un bien con un bien de un tercero. Es decir, yo podría decirle a ustedes, vea, ustedes me van a vender un terreno en tal ubicación, en tal municipio, con tales linderos, tales cabidas, y yo les voy a dar la garantía del pago de esa obligación del precio con una hipoteca sobre un bien de Raimundo. Profe, no, porque el primer requisito es que quien vaya a hipotecar debe ser titular del derecho real de dominio. Obviamente, debe ser, de acuerdo a la definición del Código Civil, quien vaya a hipotecar debe tener la propiedad del bien para efectos de poder hipotecar. Hay un tratadista, no sé si ustedes lo han escuchado, el doctor Arturo Valencia Sea, tal vez considerado el mejor tratadista de derecho civil que ha tenido nuestro país. Es digámoslo, el más grande, el texto más importante de consulta en derecho civil en Colombia. En toda la temática del derecho civil y materia, digamos, de bienes, está el de Arturo Valencia Sea, el doctor Arturo Valencia Sea, y él dice que sí, que es posible hacer esa constitución de hipotecas sobre bienes de terceros. Pero realmente, muchachos, si nosotros le damos una lectura al artículo 2439 del Código Civil, podemos establecer por qué razón la hipoteca solamente se puede constituir sobre bienes
inmuebles o naves o aeronaves de propiedad de quien la constituye. Digámoslo así, el artículo 2139 del Código Civil dice que esa hipoteca la hará el dueño, digamos, podrá constituir, alguien por favor me puede leer que esté con el Código Civil en la mano, el 2139 del Código Civil. Yo lo tengo acá, pero leámoslo para que hagamos una participación en clase. ¿Qué nos dice el artículo 2139 del Código Civil? ¿Alguien lo tiene en la mano? Bueno, entonces vamos a buscarlo y vamos a leerlo. ¿Qué nos dice el artículo 2139 del Código Civil? Nos dice lo siguiente. Perdón, 2439. 2439, estaba aquí errado con la cifra, es 2439. Nos dice el 2439 lo siguiente. Requisitos de capacidad para poder hipotecar y efecto de la hipoteca por obligaciones ajenas. No podrá constituir hipoteca sobre sus bienes sino la persona que sea capaz de enajenarlos y con los requisitos necesarios para su enajenación. Si ustedes leen y desarrollamos este artículo, nos dice que solamente podrá constituir hipoteca la persona que sea capaz de enajenarlos. La pregunta es, ¿quién es capaz de enajenar un bien en Colombia? Obviamente el dueño, porque es el que tiene la propiedad sobre el bien. Luego, entonces, desde ese primer concepto, no podemos establecer que la hipoteca solamente se puede constituir sobre bienes propios, porque solamente lo podrá hacer quien tiene la capacidad de enajenar el bien. Y con fundamento entonces en el mismo artículo nos dice, pueden obligarse hipotecariamente los bienes propios para la seguridad de una obligación, pero no habrá acción personal contra el dueño si éste no se ha sometido expresamente a ello. Con fundamento entonces en este artículo 2439 del Código Civil podemos decir que solamente la persona que es plenamente capaz y es la que puede enajenar un bien podrá constituir hipoteca sobre un bien propio. Es decir, bajo ese fundamento del artículo 2439 del Código Civil está claro que solamente los bienes propios pueden ser hipotecados. Profe, pero de pronto no encontramos ahí un error de apreciación en ese artículo. Porque pues no sé, me parece, si no estoy equivocado, que no es lo mismo enajenar que traditar. Considerando que en Colombia, pues, cualquier persona puede enajenar un bien ajeno incluso. Diferenciación entre enajenar y vender. Sí, propiamente, profe, sí. Es diferente, considero que es diferente enajenar a traditar. En el sentido en que cualquiera puede enajenar un bien, pero no puede traditarlo. ¿Estoy equivocado o no? Lo que pasa es que si tú te das cuenta, el mismo Código Civil, por efectos de redacción, tiene una serie de conceptos que la doctrina y la jurisprudencia han desarrollado. Y el concepto que estás planteando, Raimundo, es válido, pero lo ha desarrollado la jurisprudencia y la doctrina. Pero si desde el punto textual de la norma, el punto textual de la norma se habla de enajenación, ¿cierto? Obviamente, como planteas, fue desarrollado por la doctrina y la jurisprudencia con el planteamiento que está haciendo frente al asunto. Pero observen este detalle, muchachos. En el mismo artículo 2439 dice lo siguiente: no podrá constituir hipoteca sobre sus bienes. Entonces, la palabra sus también da a entender de que solamente son bienes propios. En conclusión, muchachos, el artículo 2439 nos dice claramente
en su estructura y en su texto que solamente se podrá constituir hipoteca en bienes propios por dos razones. Primero, porque habla de sus bienes, o sea, que se es propietario. Y se habla de que solamente lo podrá hacer quien tenga capacidad de enajenarlo, solamente el dueño puede enajenar, obviamente bajo el concepto de enajenación de términos generales. Por esta norma, por el artículo 2439, podemos establecer que solamente es posible entonces hipotecar bienes propios, sin desconocer el concepto del doctor Valencia Sea, que dice que si es procedente enajenar, hipotecar bienes de terceros. Ahora, ¿qué acciones tiene el acreedor hipotecario? Es decir, si en el contrato de compraventa que realicé yo con ustedes y se estableció un precio, ustedes me exigen a mí que les haga una hipoteca sobre un inmueble para garantizar el pago de ese precio. En el caso de que yo incumpla, yo deudor hipotecario, ¿qué acciones tendrían ustedes frente a mí? O sea, mejor dicho, ¿cómo me podrían demandar? ¿Sí me hago entender? ¿Cómo me podrían demandar? ¿Alguien quiere participar, muchachos? Es importante esto. ¿Qué tipo de acciones tiene el acreedor hipotecario cuando el deudor hipotecario incumple con el pago de la obligación principal de pagar el precio? Es decir, no le pagó el precio de la compraventa y el acreedor hipotecario va a la oficina de usted y le dice, doctor, ¿cómo le parece que hice un contrato de compraventa con Álvaro? Álvaro como comprador me puede pagar el precio y Álvaro no me constituyó una hipoteca sobre el bien inmueble y Álvaro no me pagó el precio. ¿Qué acciones harían ustedes judicialmente frente al planteamiento que les hago? Es decir, ¿cómo demandarían y por qué esa situación? ¿Alguien quiere participar? De pronto Raimundo, otro compañero que quiera participar. Porque es la Profe, esencia del... yo le recomendaría, yo diría que iniciar un proceso ejecutivo con una medida cautelar previa de embargo. Perfecto. Esa sería una acción, ¿cierto? Raimundo, y de la obligación principal de la compraventa del bien, ¿podrías hacer otra acción? Mm, eh, Aquí, sí, ¿Cómo así, profe? Por favor, repítame. Raimundo, me vendes un terreno, ¿cierto? Establecemos un precio de 100 millones de pesos del terreno. Me dice Álvaro, profe, yo necesito que usted me haga una garantía hipotecaria sobre el terreno. Entonces, para el pago del precio del contrato de compraventa. Entonces, vos, como acreedor, tanto en la hipoteca como en el contrato principal como vendedor, ¿qué acciones tendrías frente a mí como deudor? Me planteaste una, válida, que es la acción hipotecaria, ejecutivo hipotecario, por el bien dado en garantía. Esa sería una acción que se llama la acción real, ¿cierto? Que es la más lógica. Embargo el bien de Álvaro, lo embargo, lo secuestro y lo remato y pago la obligación del precio del contrato de compraventa que tuvimos los dos. Esa es la primera, ¿cierto? Pero dentro de la principal obligación que fue la compraventa que hicimos nosotros, ¿cierto? Existe otra acción diferente de la acción hipotecaria real. Pues yo pensaría la reivindicación, ¿o no? Observa, fuera de la hipoteca que me vas a cobrar, obviamente la acción real para pagar la obligación, nosotros hicimos un contrato de compra-venta, ¿cierto? Y ese contrato de compra-venta también genera opciones, que se llama acciones personales. Acciones personales para el pago del crédito, ¿cierto? Y acciones reales para el cobro de la hipoteca. Es decir, la obligación principal de compra-venta, tengo una acción personal tuya contra mí para que pague el precio. Y la acción real sobre el bien inmueble. Pongamos el ejemplo. En el caso que estamos hablando, yo como abogado y ustedes como abogados le diríamos al cliente, si usted quiere ejercer la acción personal del contrato de compraventa, precio y cosa del bien inmueble, usted puede hacer la siguiente acción, que es la acción del 1546, que le paguen la obligación, ¿cierto? Que se cumple el contrato y que se indemnice perjuicios.
o que se rescinde el contrato y que se indemnicen perjuicios. Acción personal del contrato de compraventa. Pero también le puedo decir al cliente, hagamos la acción real hipotecaria, simplemente rematamos el bien y con el precio del bien, con el valor del remate, pagamos el precio de la obligación principal. Son dos acciones independientes y dos acciones válidas. ¿Sí me hice entender, muchachos? Juan Madrid dice, mediante un proceso ejecutivo con garantía real hipotecaria. Esa sería una de las acciones que llamaríamos la acción real. Pero recuerden, muchachos, que queda la acción personal, que es la originada en el condición principal, que es la resolución del contrato de compra-venta por incumplimiento del contrato. Es decir, ¿alguien quiere participar, muchachos? Profe, pero casi generalmente en ese tipo de hipotecas las entidades crediticias, exhortan a renunciar a la cláusula resolutoria. Ahí vamos, Ah, ahí vamos. Las entidades financieras tienen, nosotros en los negocios privados, Raimundo y compañeros, hacemos cosas que debiéramos, hacemos cosas, dejamos de hacer cosas que las entidades financieras hacen con nosotros. Ahí está el mundo. En las cláusulas del contrato hay una serie de situaciones puntuales en cuales las entidades financieras tienen clara esa situación. Renunciar a la acción resolutoria. Para efectos de no la más, hacer el proceso ejecutivo hipotecario. Mire que son figuritas que van desarrollando las entidades financieras para frenar esa acción personal, no obstante quedar en la obligación real. Juan Carlos, correcto, dice, una acción personal sobre el crédito u obligación principal y una acción real sobre el inmueble hipotecario. Esa es la respuesta. Acción personal sobre el crédito de la obligación principal y acción real sobre el crédito de la obligación hipotecaria. Serían las dos acciones establecidas. Aquí me voy a detener, muchachos, en lo siguiente. El Código General del Proceso, les planteo ahora, tiene una normita, que se las voy a leer, que es la siguiente. Dice en materia del ejecutivo hipotecario lo siguiente, artículo 462, citación de los acreedores con garantía. Observen una norma que ha sido criticada ampliamente porque favorece en un todo y por todo a las entidades financieras y nos deja a cualquier acreedor de cualquier título, de cualquier tipo de obligación en un segundo lugar. ¿Cuál clave el ejemplo? Yo les presto a ustedes un dinero y les pido como garantía de pago, como garantía de pago de la obligación, un título valor, un cheque, ¿cierto? Resulta que ustedes a mí me incumplen el pago de ese cheque. Entonces yo voy a hacer una acción ejecutiva para el pago de la obligación con ese cheque y me dice el artículo 462 lo siguiente. Citación de los acreedores con garantía real. Si el certificado de la Oficina de Registros de Instrumentos Públicos aparece que sobre los bienes embargados existen garantías prendarias o hipotecarias, el juez ordenará notificar al respectivo acreedor cuyos créditos se harán exigibles si no lo fueren, ojo muchachos, se harán exigibles si no lo fueren, para que los hagan valer ante el mismo juez, bien sea por proceso separado o del que se cita dentro de los 20 días siguientes a la notificación personal. Si dentro del proceso en que se hace la citación alguno de los acreedores formula demanda que sea competencia de un juez de superior categoría, se le remitirá el expediente para que continúe el trámite del proceso. Miren qué norma tan brava, muchachos. Yo les pregunto a ustedes, ¿una obligación se puede hacer exigible antes del vencimiento? Es decir, si yo establezco el pago de una obligación en plazo, yo puedo exigir el pago de las obligaciones antes del vencimiento del plazo o tengo que esperar el plazo. Lo normal es que tengo que cumplir el plazo. Pasado el plazo, se considera que se incumple la obligación. Pues en materia hipotecaria, yo voy a una entidad financiera, me hacen un crédito hipotecario sobre un bien, por un lado, y yo en el desarrollo de mis actividades mercantiles, digamos, soy comerciante, constantemente realizo negociaciones con títulos valores, ¿cierto? Y resulta que no pago un título valor. Observen, en un lado tengo garantía hipotecaria sobre un bien inmueble mío a una entidad financiera.
Y por el otro lado tengo una deuda de título de valor con un tercero. O sea, tengo dos tipos de obligaciones. Una con prenda y otra ejecutiva, digamos, cambiaria, que es el título de valor. Resulta que quien me va a demandar a mí, ¿cierto?, va al proceso ejecutivo del título de valor, demanda el pago del documento título de valor, digamos un cheque, un pagaré, y debe, solicita el embargo de mi inmueble y observa que el inmueble mío está embargado por la entidad financiera. Esta norma dice que la entidad financiera, sea exigible o no el crédito, es decir, estando o no al día, que es lo más grave, me podrá ejecutar y desplazará a cualquier otro acreedor por cualquier otro título. Es decir, a quien me demandó por el título ejecutivo, en este caso el título valor, lo desplaza y entra la entidad financiera a primar sobre el pago de la obligación. Muchachos, observen esto. Profe, pero no será porque entonces ese contrato tiene inmersa una cláusula compromisoria, porque de otra manera no Pero, podría ser exigible antes del vencimiento de la obligación. Raimundo, es que mira el veneno de la norma. Sea exigible o no la obligación, artículo 462. Es decir, muchachos, que a mí, una entidad financiera, me pueda hacer exigible un crédito hipotecario yo estando al día. Observen. Profe, hay que tratar de sentar jurisprudencia sobre esa norma porque la verdad sí va en contraposición y vulnera derechos fundamentales. Es que es gravísimo, Raimundo. Por eso se ha dicho que esta norma está favoreciendo completamente al sector bancario, financiero. ¿Cómo así que yo estando al día en un crédito hipotecario con una entidad financiera, al día, me puedan ejecutar? Porque dice la norma, sea o no exigible. Sea o no exigible. Eso es grave. Miren el miquito que trae la norma. Entonces yo les planteo a ustedes que miren con mucho detenimiento ese artículo 462. Yo le decía al doctor Villegas, le decía, doctor, es la única obligación en Colombia, ¿cierto?, que sin ser exigible es exigible. La obligación hipotecaria en un proceso ejecutivo hipotecario a través de una entidad financiera. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Entonces, no nos confiemos con los bancos cuando hacemos créditos hipotecarios, muchachos, de que estemos al día. Nos pueden ejecutar. Artículo 462. ¿Cómo así, profe? ¿Estando al día? Estando al día, nos pueden ejecutar. No se les vaya a pasar nunca por alto esa norma para que la tengan presente. Alguna vez la planteé yo una charla que hicimos a una entidad, por ahí asistió una entidad financiera y le cuento que no fue como muy de agrado de esa persona porque es una trampita que, comillas, que tiene el sector financiero para ejecutar. Pro, ¿Quedó claro ese concepto, Profe, muchachos? incluso con particulares es de pronto riesgoso establecer dentro del contrato la cláusula compromisoria. También allí es delicado, porque se pueden presentar situaciones tales como que aquel desconozca el pago de unos intereses y haga efectivo el cobro mediante un proceso ejecutivo del título valor, por ejemplo. Correcto, Raimundo. Yo de pronto en este proceso hipotecario, más que hablar del concepto del contrato de hipoteca, sí quiero dejarles una inquietud grande frente a los créditos hipotecarios financieros del sector financiero bancario. Primero, no lo garantizan los créditos bancarios tienen dos garantías muy grandes. Primero, pagar en blanco con carta de instrucciones. Pagar en blanco que se pueda hacer efectivo la aceleración de plazo. Es decir, si no se ha cumplido la obligación, la entidad financiera devuelve el día y el plazo era de 10 meses y yo no le he cumplido a los 2 meses, el plazo se acelera y me pueden ejecutar con 2 meses. Y en segundo lugar, en materia de hipotecarios, ejecutivos hipotecarios, nos puede hacer efectiva una obligación hipotecaria en banco sin estar en deuda, es decir, estando a la orden del día, habiendo pagado a la orden del día los plazos de la obligación. Eso es importante que lo tengan aquí pendiente. Gladys me dice, Profe, profe, estoy muy habladorcito hoy, pero es que de verdad pues que usted está tratando un tema muy interesante y es lo siguiente. Entonces, ¿qué ocurriría en el caso hipotético de un título valor en blanco sin carta de instrucción? Porque en estos días hablaba un señor acerca
del pagaré o de la letra en blanco, y yo le decía, pero bueno, ¿y la carta de instrucción dónde está? Porque usted no puede ir llenando de buenas a primeras un espacio en blanco sin haber primero pactado o autorizado por medio de una carta de instrucción. Es lo que quiero decir, porque eso es lo que contempla el Código de Comercio. Raimundo, el Código de Comercio nos habla de los requisitos de la de valor y de los requisitos propios de cada título de valor. En materia de la validez del título de valor, con requisitos generales nos habla del derecho que incorpora y la firma de quien lo crea. El derecho que incorpora si es cheque, letra o pagaré, y la firma de quien lo crea es de quien lo gira, como norma general. Y cada título de valor debe tener unos requisitos especiales. Y en materia de los títulos de valores en blanco, con espacios en blanco, el Código de Comercio es claro al respecto de que solamente se podrá hacer efectivo el título con fundamento en la carta de instrucciones. Expresamente lo dice el Código de Comercio. O sea que un título de valor con espacios en blanco y carta de instrucciones no es ejecutable. Y la excepción que puedes proponer le faltan los requisitos de la validez del título. Era lo que yo le discutía al compañero tratando pues de orientarlo, pero él me decía que no, que tal cosa. Yo no, ponga cuidado con eso mi amigo porque sales comprando un problema futuro. Es muy interesante. Correcto. Ustedes cuando vean títulos valores van a ver muchas cosas que en el común de la gente se maneja como válido, pero el Código de Comercio no lo tiene como tal, ¿cierto? Por ejemplo, y para continuar con la hipoteca, un título valor, un cheque es exigible a la vista. Hombre, yo te di ese cheque por fechado y lo cobraste al día siguiente. El Código de Comercio dice que es exigible a la vista. Una vez lo presentes, al día siguiente puedes presentarlo. No, que es que la costumbre dice que es que yo puedo hacer un cheque con un título de valor por fechado, cheque. Sí, pero la costumbre no puede ir en contra de la ley, se llama costumbre contra ley. En el Código de Comercio dice, el título valor cheque es pagadero a la vista. Como ejemplo de eso, van a haber muchos de pronto en materia de títulos valores. Pero lo cierto es esto, muchachos. Entonces, en materia de hipotecas que veníamos trabajando, Tenía una pregunta. es que, No, es que, bueno, hemos avanzado mucho, pero me quedé con la inquietud de que si se puede hipotecar un bien ajeno o de un tercero, y ya usted nos había hablado, pues que hay algunas doctrinantes que dicen que sí, sí, y me pareció que no se desarrolló como bien el artículo 2439 en el vamos a inciso. ver, lo miramos, Elki, nuevamente. Me gustaría, profe. Elki, mira, a ver, el doctor Valencia Sea dice que en la práctica comercial, ¿cierto?, es normal encontrar hipotecas sobre bienes de terceros, la práctica comercial. Pero en materia civil, el artículo 2439 nos da a entender, ya ha dicho la doctrina y la jurisprudencia, que solamente se pueden hipotecar bienes propios, con fundamento en dos conceptos. Leámoslo. No podrá constituir hipoteca sobre sus bienes. Cuando el código nos habla de sus bienes, la doctrina ha dicho que sus bienes habla de una posesión de algo, o sea, mínimo para el propietario, poseedor del bien, sus bienes. Luego no puede ser un tercero, de acuerdo a la doctrina. Y más adelante nos dice la doctrina que el código en el artículo, la persona que pueda ser capaz de enajenarlos, y dice la doctrina que solamente es capaz de enajenar un bien quien es propietario. Entonces, bajo esa interpretación doctrinal, se dice que el artículo 2439 limita la hipoteca sobre bienes propios. Es decir, no puede salirse a hacer hipotecas sobre bienes de terceros. Pero, Sí, pero ya hablo es del inciso 2, que pueden sí. hipotecar los bienes propios para la seguridad de una obligación ajena. Ah, bueno, ahí es diferente. Ahí es diferente. Dice, puede obligarse hipotecariamente los bienes propios para la seguridad de una obligación ajena, pero no habrá acción personal contra el dueño si éste si no se somete expresamente a ella. Es decir, ¿cómo entenderíamos ese pueden obligarse hipotecariamente los bienes propios para la seguridad de una obligación ajena? Lo contrario a lo que está planteando la doctrina, ¿cierto? De que solamente lo podrá hacer su propietario. Eso es lo que quieres plantear, Elkin, ¿cierto? Sí, sí. Da a entender, ¿cierto? Que se podrá hipotecar bienes para la seguridad de una obligación ajena. Sí. Pero no habrá acción personal contra el dueño si éste no estuviera sometido expresamente a eso. Entonces aquí
existe otra, digámoslo así, una ampliación del concepto y podemos trabajarlo de la siguiente manera. En la primera parte del inciso del artículo 2439 del Código Civil, expresamente nos habla de que son hipotecables solamente los bienes propios, por el concepto de sus y por el concepto de enajenarlos. Pero en el artículo 2439, en el inciso segundo, que es donde el doctor Valencia se basa, establece la posibilidad de hipotecar bienes de terceros cuando dice: pueden obligarse hipotecariamente los bienes propios para la seguridad de una obligación ajena, pero solamente habrá una acción de tipo hipotecario, más una acción personal. ¿Queda claro aquí? Profe, ese aplicaría expresamente en el caso del deudor solidario, que es un tercero Correcto. que pone en garantía un bien en favor del primero. Pero mira el mundo, mira el tema que Elkin plantea y que nos hace volver a ver el tema más al detalle. Cuando el doctor Valencia nos habla de que se permiten bienes de terceros, el inciso segundo se permite ello. Mire que dice: pueden obligarse hipotecariamente los bienes propios para la seguridad de una obligación ajena. O sea que yo sí puedo hipotecar un bien propio, una obligación ajena. Claro, pero mire lo que dice luego. Pero no habrá acción personal contra el dueño si éste no se ha sometido expresamente a ella. Miremos aquí. Entonces, acciones personales y acciones reales. Acciones personales solamente se pueden hacer contra el que las ha contraído. Es decir, compraventa entre A y B, se establece precio y cosa, esa es la obligación principal. Acción personal es la que tienen tanto el vendedor como el comprador en esa relación contractual sustantiva primaria, ¿cierto? Y acción real es la que tiene el vendedor contra el deudor hipotecario que ha garantizado el bien propio para el pago de esa obligación principal del precio. Ese es el primer planteamiento. La norma que nos dice que solamente podrá hacerse acción real contra el bien del tercero, más una acción personal, porque ese tercero no hizo parte de la compraventa. Ese tercero es un garante con un bien de esa compraventa, pero no es parte de la relación sustancial de la compraventa. ¿Sí quedó claro, X? Inclusive, profe, aquí el artículo 2454, que nos habla de la acción personal en la hipoteca por deuda ajena y en la fianza hipotecaria. El que hipoteca un inmueble suyo por una deuda ajena, obligado personalmente si no se hubiera estipulado. Claro, Que yo creo que se está desarrollando ese inciso 2 correcto, del 2039. correcto. Entonces, recapitulemos porque es un concepto básico. A y B hacen un contrato de compraventa. B garantiza a A el pago de una obligación y un precio de esa compraventa con una hipoteca sobre un bien inmueble. Las acciones de A contra B son dos: acción personal por el incumplimiento del contrato de compraventa, ¿cierto? Que es la condición resolutoria tácita, y acción real sobre el bien hipotecado de ese comprador a la vez deudor hipotecario. Puede suceder, de acuerdo al doctor Valencia Sea, en el inciso segundo del artículo 2439, que existe una acción personal entre A y B en el contrato de compraventa, pero si el tercero es garante del bien suyo en esa obligación de compraventa entre A y B, la acción que puede ejecutar el vendedor sobre ese tercero no puede ser personal, porque ese tercero no es parte del contrato de compraventa, es un tercero ajeno, sino que la única acción que puede ejecutar es la acción real hipotecaria. Eso es lo que nos dice el artículo 2439 del Código Civil. ¿Sí quedó claro, muchachos? ¿Sí quedó claro? Sí, pero, o sea que en esa hipoteca se podría pensar que ese tercero actúa como un fiador y que esa hipoteca es una, o sea, como una fianza, pues. Muchachos, yo les hago una propuesta la siguiente. Cuando uno está hablando de las garantías en el Código Civil, es muy importante que cada una quede definida en el concepto suyo como abogado. Una cosa es la fianza, otra cosa es la hipoteca y otra cosa es la prenda, ¿cierto?
Son tres contratos completamente diferentes, a la vez accesorios a un contrato principal, pero cada uno tiene su garantía. En el caso de la hipoteca del bien del tercero, para garantizar la obligación de un comprador, de un contrato de compra-venta, es una garantía real, expresamente consagrada como hipoteca. No alcanza a ser fiador, alcanza a ser garante de la obligación del tercero. Profe, porque en los tres que usted anunció hay dos derechos reales y un derecho personal. Es básicamente eso. Correcto, correcto. También, Raimundo, de pronto lo está explicando desde el concepto de hipoteca y prenda y de hipoteca como derecho real. Queda claro, una cosa es la fianza, una cosa es la hipoteca y otra cosa es el contrato de prenda. Recordémonos que hay garantías personales y garantías reales. Las garantías personales está la fianza, está el deudor solidario, está el codeudor, ¿cierto? Está el avalista en el título valor. En materia de garantías reales está la prenda y la hipoteca. En materia civil y comercial, que se garantizan son con bienes como tal inmuebles de quien está constituyendo la garantía. Bueno, hasta ahí vamos claro, muchachos. ¿Alguna inquietud? Yo tenía otra inquietud que surgió pues de la discusión. Sí, aquí. El compañero Raimundo me dejó con la duda Sí. de esos conceptos que pues no está bien definido en esta clase, porque Raimundo lo pone en discusión, el tema de la enajenación y la tradición. Sí. Porque enajenar es transferir el dominio de un bien. Sí. Y la tradición es registrar ese título en la Oficina de Instrumentos Públicos. Haces claridad de que frente a enajenar y vender, ¿cierto? Listo. No, bueno, ya enajenar y vender sí, pues hay mucha diferencia, pero yo creo que él hablaba de la diferencia entre enajenar y traditar. No sé si Raimundo nos puede conceptualizar eso, usted, profe, aclarar, porque para no estar con... Enajenar y transferir. Ojo. Enajenar es transferir el dominio. Ojo. Una cosa es enajenar, otra cosa es transferir y otra cosa es transmitir. Sí. ¿Cierto? Enajenar implicará tradición. Pues desde el momento en que se No, registra profe, no. la escritura pública en la Oficina de Instrumentos Públicos es la tradición. Desde ese momento se está transfiriendo el dominio. Mira, cuando yo te enajeno un inmueble y cuando yo te tradito un inmueble, ¿cuál sería la diferencia? Para que miremos la diferencia entre enajenar y traditar y transferir. Cuando yo te enajeno un inmueble, ¿y qué estoy haciendo? O sea, ¿cómo se definiría la figura de enajenar un inmueble? Para mí enajenar es que me está transfiriendo el dominio de ese inmueble. No. Enajenar, te estoy transfiriendo el dominio de ese inmueble. ¿Qué opinan, muchachos? ¿O será diferente enajenar a tradición? Profe, es diferente, es que, le repito, es que cualquiera puede enajenar un bien, lo que no puede es transferirlo. Vuelvo y le digo, usted puede tranquilamente vender una cosa ajena, pero el que lo compra no la puede registrar. ¿Sí me comprende? Yo puedo enajenar, ¿cierto? Que es diferente a traditar. Si yo vendo una cosa sin ser dueño, vendo una cosa ajena, estoy enajenando. Mas no puedo traditar porque no soy el dueño. Ahí la diferencia entre enajenar y transferir o traditar. Yo puedo enajenar algo que no es mío, sí, pero no puedo traditarlo porque no es mío. Ahí está la diferencia entre enajenar y traditar o transferir. Y en segundo lugar, una cosa es transferir y otra cosa es transmitir. Se transfiere por acto entre vivos y se transmite por sucesión los bienes. Yo transfiero por acto entre vivos y transmito por sucesión. Son como tres conceptos claros. Una cosa es enajenar, otra cosa es traditar o transferir y otra cosa es transmitir. ¿Queda claro, muchachos? Bueno, continuemos entonces con la hipoteca en cuanto al tema del desarrollo de la misma. Entonces sabemos que existen dos tipos de acciones en materia del deudor hipotecario, del acreedor hipotecario.
una acción real sobre los bienes y una acción personal sobre el crédito. Y en materia de bienes de terceros, hipotecando un bien de tercero, solamente tendría una acción real sobre ese bien de tercero, no una acción personal, porque ese contrato no hago parte como tercero. Miremos otra situación puntual. ¿Qué cosas o qué bienes no son, hipotecables en Colombia? Hacemos una enunciación. Bienes embargados, obviamente, están fuera del comercio. Patrimonio de familia, bienes constituidos con patrimonio de familia. ¿Por qué? Porque está por encima el patrimonio de familia sobre ese proceso de, digamos, de hipoteca. Bienes sometidos a afectación de vivienda familiar tampoco pueden ser hipotecados. Y derechos de copropiedad, porque son varios los dueños que tienen sobre ese inmueble la propiedad. Entonces yo no puedo hipotecar solo lo que no es mío todo, sino que soy parte de ese bien. En esos 4 casos, digamos que no es posible hacer la hipoteca. ¿Y cuando se extingue la hipoteca? Obviamente cuando pago la obligación principal, pues obviamente lo principal sigue el accesorio sigue a la suerte de lo principal, o cuando pago la hipoteca como crédito de garantía, digamos de garantía de la obligación principal, también se extingue la hipoteca, o cuando se configura la condición resolutoria tácita del contrato principal, obviamente la garantía de la hipoteca también sube esa consecuencia. Si yo hago una acción resolutoria del contrato principal, también subsume la obligación accesoria que sería la hipoteca. Eso en cuanto, digamos, muchachos, al contrato de hipoteca en términos generales. 2 cositas importantes. Profe, decía que esos 3 aspectos que usted acaba de denunciar es muy importante tenerlo en cuenta en el estudio de títulos, justamente porque sacan el bien del comercio temporalmente, y entonces hay personas que omiten una de esas 3 situaciones y cuando van a embargar, pues se encuentran con esa situación que de pronto en principio que los asesoró o no les enunció eso o no lo tuvo en cuenta. Es que el estudio de título hay que hacerlo de manera muy minuciosa, muy pormenorizada, en relación a que hay muchos conceptos o muchas inscripciones en el registro, en el certificado de tradición que sacan el bien del dominio, sacan el bien del comercio. Gracias, Raimundo. Estamos totalmente de acuerdo. Cosa delicada ese estudio de títulos. Realmente es delicada. ¿Cuándo prescribe la acción hipotecaria, muchachos? La acción hipotecaria está establecida en la prescripción en los artículos 1963 y 1964 del Código. El artículo 1963 dice que las acciones reales sobre bienes inmuebles prescriben 30 años. Y el artículo 1964 dice que la acción real prescribe en 20 años en materia hipotecaria y la acción personal prescribe en 15 años en materia hipotecaria. Entonces, las acciones reales sobre bienes inmuebles prescriben en 30 años, artículo 1963 del Código Civil. Pero en materia hipotecaria, la acción real hipotecaria, o sea, sobre el bien, prescribe en 20 años y la acción personal, es decir, sobre la obligación crediticia, prescribe en 15 años. Eso básicamente, entonces, muchachos, de las generalidades de la compraventa, pues obviamente es un tema supremamente amplio, pero tratamos de abarcar lo básico para efectos de desarrollarlo en este curso, que lo ideal hubiera sido tener más posibilidades de más espacios para desarrollar, porque es un tema muy complejo y a la vez de mucho análisis y estudio, digamos, de parte nuestra como abogados. ¿Hasta ahí vamos claros, muchachos? ¿O alguna inquietud? Ahí vamos bien, profe. Muchachos, ¿alguien más quiere participar? Fuera de Raimundo, fuera de Elkin, ¿alguien más quiere escuchar de pronto su participación, bien sea por escrito o bien sea verbal? Para que vamos, ingeniero. Doctor, buenos días, ¿cómo está usted? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo le ha ido, Juan Carlos? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, yo quería comentarle pues algo. Lo que pasa es que la tradición es un modo de adquirir el dominio, es un modo. Los derechos reales se adquieren por el modo de adquirir, pues por los modos, ¿cierto? La enajenación es un medio
y la transferencia la hacen las partes. O sea, hay que entender eso. Yo transfiero como parte, yo soy parte, entonces le transfiero a otro el dominio. O sea, esa es la acción que ejerzo yo. Y la enajenación, pues aclarándole a Elkin, es un medio. La enajenación es un medio y la tradición es el modo. Por lo tanto, pues ahí, pues para salir de dudas, Elkin, lo puedes encontrar en el artículo 670, 740 y siguientes. Ahí se habla de la tradición. Entonces, entendamos entonces que la tradición es el modo de adquirir, es un modo de adquirir, ¿cierto? Derechos reales. O sea, los derechos reales se adquieren por el modo. Y por ese modo nacen obligaciones y derechos. Los derechos personales se adquieren por la fuente de las obligaciones. Entonces, no sé si a él le quedó claro eso. Entonces, es diferente los términos tradición, transferir y enajenar. Correcto, Juan Carlos. Enajenar es... Correcto. No, Listo. estoy preguntando Listo. precisamente porque yo no, pues, no entiendo lo que me está diciendo Raimundo en el concepto que él tiene, porque yo, pues, creo que hay que identificar muy bien el tema del título, del modo y el tema de la enajenación y de la venta. Son conceptos que, pues, siempre son recurrentes en estas clases y siempre se ponen en discusión. Obviamente, pues que hay en el Código Civil están conceptos muy claros, pero en el tema que estamos hablando, no sé si Raimundo, pues ya aclaró totalmente esos conceptos, pero bueno, yo creo que eso está ahí, es no leerlo y clarificar y salir de las dudas. Gracias, señores. Entonces, es un tema, digamos, como lo plantea el ingeniero Juan Carlos, muy claro, como lo plantea Raimundo también, y como lo has entendido, Elkin. Una cosa es enajenar, otra cosa es transferir, otra cosa es transmitir, otra cosa digamos, dentro de la transferencia está el concepto de tradición, que son conceptos de derecho civil bienes. Ustedes observan muchas veces que el Código Civil confunde términos. Por ejemplo, en la misma definición de la hipoteca, observen que dicen que es un derecho de prenda. O sea, de entrada confunde el Código Civil. Entonces, de pronto es importante tener mucha claridad sobre esos conceptos, así sean especiales, pero son básicos en discutirlos en clase. Muchachos, entonces, Profe, qué pena. No, lo que ocurre es que dentro de la lista de derechos reales tenemos el de hipoteca y el de prenda muy por separado, ¿cierto? Es lo que yo he correcto, podido consultar, sí. Entonces no se claro, puede claro, confundir, sí. pero fíjate, Raimundo, cómo el mismo código entra a confundir. Dice que el contrato de hipoteca es una prenda sobre un bien. O sea, confunde los dos conceptos. ¿Sí? Que hay que tener mucho cuidado con el Código Civil en muchos términos y por eso es importante interpretarlo. Por ejemplo, en la compraventa, una cosa nos dice el Código de Comercio y otra cosa nos dice el Código Civil. Son conceptos que de pronto hay que complementarlos con jurisprudencia y doctrina para tener claridad. Pero en tema de la hipoteca nos quedó básicamente como cubierto dentro de lo que yo quería como tratarlo en clase. Profe, lo que ocurre es que ese tema de la hipoteca, profe, es un tema no tan fácil de asimilar. Primero, es muy interesante. Es muy interesante porque en nuestra vida profesional nos vamos a encontrar a diario con situaciones de esa magnitud. Porque es que la hipoteca ya se ha convertido prácticamente en el negocio jurídico de a diario. Y sería muy importante como tratar de ampliar estos conceptos, como usted dijo en principio, lamentablemente que estas sesiones sean tan cortas, pero no sé si por algunos compañeros pues, estarían de acuerdo que usted nos diera una sesión extra, sea pagándole, en fin, porque pues yo considero algo muy importante, el tema de la hipoteca para el ejercicio profesional del derecho. Me quedo preocupado porque no alcanzamos a abarcar ni siquiera el 10% del grosso de este tema y reiterando que es supremamente importante encontrarse uno con una entidad financiera tratando de hacer un negocio con mi cliente y yo sin tener conocimiento sobre lo que allí se está diligenciando es muy complicado y muy delicado ante todo.
Raimundo, complemento algo. Desafortunadamente, como le digo, el tiempo ya no nos lo permite, pero dentro del sílabus de la hipoteca, cuando yo trabajo el tema de la hipoteca, yo lo trabajo 3 o 4 clases porque pues no solamente hacemos una parte teórica, sino una parte práctica que es en sí el análisis del contrato de hipoteca, infraestructura y todo eso, ya es de la forma, pero como tenemos esta situación puntual, yo sí les sugiero que, y comparto el concepto de Raimundo, que muchachos lean bastante y consulten bastante sobre la temática de la hipoteca, porque pues, como usted lo plantea, Raimundo, es el contrato típico número uno en este momento en asuntos financieros, y es muy bueno estar informado sobre el mismo. Pero como les digo, el tiempo nos limita de una manera muy aburridora, digo yo, porque pues, son temas muy buenos para trabajar en clase. ¿Alguien más? Ingeniero, ¿me vas a decir algo? Sí, mira, para complementar algo sobre la hipoteca, claro, la hipoteca es un tema muy extenso y lógicamente en 2 clases o en una clase es muy difícil, pero igual nosotros podemos consultar, ¿cierto? Hay mucha doctrina, mucha sentencia acerca de eso. Bueno, hay algo importantísimo, es que en la hipoteca las partes del contrato se llaman acreedor hipotecario y constituyente. Pero también hay algo importantísimo, y es que es peligroso, realmente uno cuando va a hipotecar en una entidad bancaria hay que pensarlo muchas veces porque en realidad lo que dice el doctor acá lo pueden accionar inclusive estando al día. Pero ¿qué es lo que ocurre aquí? Hay algo más peligroso todavía y es que la hipoteca se extiende como tal a inmuebles por destinación, incluyendo hasta mejoras, a las rentas de arrendamiento y a las indemnizaciones debidas por los aseguradores del inmueble hipotecado. O sea que realmente pues es algo peligroso uno pensar en la hipoteca porque es que realmente está en riesgo ahí. Pues eso era lo que quería como complementar. Gracias, ingeniero. Sí, no solamente muchachos, yo les quiero dejar la inquietud frente al artículo 4 de 62 del Código General del Proceso, donde de entrada tenemos para trabajar un buen tema algún día. ¿Cómo es posible que en Colombia las obligaciones que no están en mora sean exigibles? Ninguna. Solamente la que plantea el artículo del Código General del Proceso en materia de ejecutivo hipotecario con las entidades financieras. Eso tiene un contenido amplísimo y eso pues incluso yo en materia mercantil trabajo bastante porque me parece un tema supremamente delicado. Además, yo diría que es un tema de un trabajo de grado. Es un trabajo de grado porque es una excepción al principio que toda obligación que no esté en mora puede ser ejecutable. Eso es imposible. Es decir, nosotros siempre nos han dicho, para que se pueda ejecutar la obligación tiene que estar en mora. Y aquí una obligación a plazo, completamente paga y al día, se hace ejecutar. Y materia hipotecaria. Muchachos, vamos a mirar en lo que nos resta de la clase un contrato que se llama el contrato de anticresis. Yo he procurado subir la mayor información posible al ABA como les digo, con la limitante del tiempo. Espero que les pueda ser de bastante utilidad. El contrato de anticresis lo define el artículo 2458 del Código Civil y nos dice: la anticresis es un contrato por el cual se entrega al acreedor una finca raíz para que se pague con sus frutos. Y el artículo 1221 del Código de Comercio nos dice: la anticresis puede recaer sobre toda clase de bienes. Volvamos a repetir. ¿Qué es la anticresis? Se presenta tanto en el derecho civil como en el derecho comercial. Es una garantía. Y es una garantía para el pago de una obligación principal. En materia de Código Civil, dice que la garantía se cumple con la entrega al acreedor de una finca raíz para que se pague con sus frutos. Y en materia comercial, la anticresis puede recaer sobre bienes muebles y sobre bienes inmuebles. Entonces, de entrada podemos decir que la gran diferencia entre la anticresis civil y la anticresis comercial es que la anticresis civil solamente es sobre bienes raíces y la anticresis comercial es sobre bienes muebles e inmuebles. Esa sería como la primera situación puntual.
¿Han escuchado ustedes sobre el concepto de anticresis? ¿Alguien me puede dar de pronto un concepto personal, digamos un concepto básico de lo que es el contrato de anticresis, muchachos? Dentro de lo que hemos planteado, dentro de lo que hemos definido. ¿Qué será un contrato de anticresis? Les repito la norma, muchachos. Anticresis civil es un contrato por el que se entrega al acreedor una finca raíz para, para que se pague con sus frutos. Artículo 2458. Y anticresis comercial es, hace referencia a toda clase de bienes, muebles e inmuebles. ¿Alguien me plantearía un contrato de anticresis, digámoslo, cómo lo estructuraría hablando de la obligación principal y la obligación garantizada por el contrato de anticresis? ¿Alguien quiere intervenir, muchachos? Pero es que ese contrato de anticresis, profe, como lo dice el artículo 2458, pues la anticresis es un contrato por el que se entrega al acreedor una finca raíz para que se pague con sus frutos. Habrá que colocar como ejemplos. O sea, él ¿Qué te ocurre? me debe 50 millones de pesos y me paga con la cosecha del café el mes de noviembre, su propiedad. Pero ese contrato hay que tramitarlo. O sea, hay que registrarlo, hay que llevarlo a escritura pública. Y una vez se concreta el contrato, pues yo cobro los 50 millones con la cosecha del café y pues le entrego la finca. Eso es lo que yo entiendo por la anticresis. Eso es como una contraprestación. Eh, El que importante la intervención. Vamos a desarrollarla porque ahí está el contrato. Yo te debo una parte, yo te debo un precio por la venta de un bien inmueble, ¿cierto? Se llama obligación principal. Hasta ahí vamos claros, Eikin, ¿cierto? Vamos a desarrollar el ejercicio. Ahí vamos claros. Una compraventa de un bien inmueble. Yo te debo el pago del precio, ¿cierto? Entonces el que le dice al Álvaro José, profe, hágame un favor y me constituye un contrato de anticresis. ¿Cómo lo explicarías ahí? Usted me vende una propiedad raíz Sí, y yo le digo que me haga un contrato de anticresis. sí. O sea que, pero es que la anticresis es en materia civil, que entonces Disculpen aquí. ¿Quién es el acreedor? ¿Quién es el vendedor y quién es el comprador? ¿Cierto? Vendedor, comprador, ¿cierto? yo soy el comprador. Acreedor, deudor, ¿cierto? Sí. Entonces, en la anticresis, ¿qué garantizarías en ese contrato? Pues yo le estoy comprando a usted la propiedad y le digo que, pero entonces usted es el que me tiene que pedir a mí la garantía de Correcto, del correcto. precio. El que hágame un contrato de anticresis para el pago del precio. Listo, perfecto. ¿Cuál sería el contrato de anticresis que harías? No, por ejemplo, lo que le estoy diciendo, yo tengo, por ejemplo, una finca de café, entonces yo le puedo decir a usted, pues yo le pago con los frutos de la finca. Perfecto. O La sea, la, cosecha. la garantía sería la cosecha de café que estaría recogiendo como pago para pagarme el precio. Y me dice, todo lo que Sí, hace 2 meses en la venta de café, en la finca que tengo por ahí en el sudoeste, es para pagar el precio de esa compraventa que hicimos usted y yo. sí, así lo entiendo, profe. Perfecto, Elkin, esa es la anticresis. Esa es la anticresis. Esa es la figura de la anticresis y vamos de pronto aquí a ver un conceptico que es el siguiente. Eh, es un contrato, dice un tratadista que se llama, a ver muchachos, hay un libro que ya no se consigue desafortunadamente, pero es un libro excelente, que con el mayor de los gustos, si alguien se quiere contactar conmigo, se lo presto para que lo copie, que es un libro de un tratadista caleño que se llama Albert Rincón Ríos, en donde este abogado, como un trabajo de grado, la universidad le publicó el texto, se llama Esquemas básicos de los principales contratos civiles, comerciales y financieros.
¿Qué hizo el doctor Harvey? Los libros de Bonivento, de Valenciacea, de Arrula Paucar y de Rodríguez Azuero, o sea, los mejores tratadistas de derecho civil y comercial en contratos, los sintetizó en esquemas básicos, de tal manera que ustedes encuentran aquí todos los contratos civiles, comerciales y financieros esquematizados de una manera práctica y muy sencilla. Con el mayor de los gustos. Yo el texto pues lo tengo muy tatuado porque lo he prestado bastante, pero me parece tan importante que ustedes, alguno de ustedes lo pueda tener. Se los puedo facilitar, se contacta conmigo, más o menos lo muestro aquí, no sé si lo estamos viendo en Meet. Y, por ejemplo, ¿qué dice el contrato de anticresis en materia de los tratadistas que hablamos en estos momentos? Azura Camacho, Bonivento Fernández, Valencia Sea y Arrula Paucar. Dice lo siguiente: este tipo de contrato se entrega al acreedor una finca raíz para que se pague con los frutos. Surge como consecuencia de un crédito presente. Sirve de garantía en civil sobre bienes raíces y en materia comercial sobre toda clase de bienes. Entonces, esa es la situación. Elkin me dice a mi profe, le garantizo el pago del precio de esa compraventa con los frutos de la finca que tengo en tal parte, que en 2 meses me genera tanto en producción de café. Esa sería, digamos, la estructura básica de ese contrato. Ahora, miremos dentro de ese contrato de anticresis lo siguiente. ¿Cuáles son las partes? Hay un deudor y hay un acreedor. En este caso, el deudor, que sería él en el negocio que hemos planteado, es quien me entrega el bien para que con los frutos que éste produzca se pague una obligación. Es decir, observen que él quien es el propietario de la finca. Él a mí no me está hablando de tradición, ¿cierto? No me está traditando el bien, sino que me lo está entregando. O sea, uso y goce. Él continúa siendo el propietario del bien. Pero yo, a través de ese uso y goce, obtengo el valor del precio del contrato principal que me debe X, para efectos de que quede cubierta la obligación o los frutos de ese uso y goce. Y el acreedor es quien recibe el bien, haciéndose beneficiario de los frutos que produce el bien. O sea que en este caso son 2 partes, el deudor y el acreedor. El deudor, el que entrega el bien, ojo, entrega, no tradita, al acreedor, para que se pague con los frutos del bien. Y el acreedor, el que hace uso y goce de eso bien, para que con esos frutos se pague la obligación principal. Digamos que esas serían las partes esenciales del contrato de anticresis. ¿Cuál es el objeto del contrato? Dicen algunos doctrinantes: amortizar una deuda o obligación para la cual se entrega un bien inmueble o raíz, concediéndose el derecho de retención, el cual se beneficiará al acreedor anticrético hasta hacer efectiva la obligación. Son pues objeto de anticresis los inmuebles fructíferos, los frutos de frutos civiles y naturales. Entonces, ¿sobre qué bien recae el anticresis? Sobre una finca raíz o un bien raíz, ¿cierto? En materia civil y en materia comercial sobre bienes muebles e inmuebles, y ese bien raíz, yo como acreedor hago efectivo mi pago de precio del deudor a través de los frutos, tanto civiles como frutos naturales de ese bien. Exactamente lo establece entonces el Código Civil en materia de la objeto del contrato de anticresis. Hasta ahí vamos claro, muchachos. ¿Alguna inquietud? Profe, ese tema de la tradición se debe entender como la entrega de la finca para el usufructo de los productos, no como transferencia del dominio de esta. Perfecto. Solamente uso y goce, más no disposición. Exacto. Correcto. No más. Bueno, ¿cuáles serían los actos del acreedor? Es decir, yo, que soy el acreedor en anticresis con X, que me está pagando la deuda con los frutos de su finca, cafetera en el sudoeste. Mis derechos, mis actos, obviamente usar la cosa, porque si no la puedo usar, mucho menos voy a poder disfrutar sus frutos. Uso de la cosa. Puedo ejercer actos de administración, obviamente, porque la administración del bien implica el buen manejo digamos, de los frutos de la cosa, y a través de ese buen manejo de los frutos de la cosa yo puedo garantizar que mi obligación se va a cumplir, o sea, puedo administrar el bien. Percibir de los frutos, obviamente esa es la idea del contrato de anticresis. Y no solamente percibirlos, sino que
puedo disponer de ellos, los puedo comercializar. Esos frutos cafeteros que él quien me está pagando con su contrato de anticresis, yo los puedo, ese café que recolecto, lo puedo comercializar. Responder hasta por culpa leve. Si yo estoy administrando ese bien de X, que no es mío, que es de X, yo los daños y perjuicios que le cause al bien debo indemnizar a X, obviamente. Esa finca, ese bien raíz que me entrega con los frutos para yo poder disfrutar de ellos, yo no puedo generarle un daño y perjuicios porque tendría que responderle a X. Y nos habla de la culpa leve. Recuerden que hay culpa grave, leve y levísima. Culpa grave, la que incurre ordinariamente descuidado. Culpa leve, la que incurre el medianamente descuidado. Y culpa levísima, ¿cierto? En que la que incurre la persona que no es descuidada. Por eso se llama grave, leve y levísimo. En este caso se habla de la culpa leve. La culpa leve se asimila en todos los actos jurídicos colombianos como la administración de un buen padre de familia. Así lo establece la ley, la jurisprudencia y la doctrina, la culpa leve. En tercer lugar, para que se perfeccione esa anticresis, se debe hacer a través de un documento que es escritura pública, o sea que mi acto como acreedor es elaboración de la escritura pública para efectos de que quede solemne el acto como lo exige la ley. Profe, ¿Qué me habla? qué pena interrumpirlo. Pues vea, la anticresis yo la entiendo de esta manera. La anticresis puede ser un pacto. Voy a ponerle un ejemplo muy sencillo de lo que es una anticresis. Yo le debo a Elkin, le debo 10 millones de pesos, pero yo no tengo cómo pagarle esos 10 millones de pesos en este momento. Pero yo tengo un apartamento a nombre mío. Le digo, Elkin, ¿sabe qué? Le autorizo para que usted arriende el apartamento, se lo puede arrendar a un tercero y lógicamente usted va a arrendar ese apartamento a 1 millón de pesos, por decir algo, mensual. Entonces, cuando ya se salve esa deuda, ese bien inmueble vuelve a mí. O sea, yo ya libré esa deuda, se libra de esa manera. Cuando yo tengo, por ejemplo, un bien a mi nombre y yo le debo a otra persona, pero entonces yo le autorizo para que arriende ese apartamento, ya cuando se salde esa deuda, el bien vuelve a mí. O sea, la anticresis también puede ser como un pacto que se logra entre dos personas, que uno le debe al otro, pero el otro le puede, digamos, autorizar para que por medio de ese fruto, porque es que hay que entender que el fruto es realmente lo que hace parte de mi patrimonio, hasta que se salde esa deuda y ese bien vuelve a mí. O sea, eso es algo pues, que entiendo yo de esa manera. Perfecto, es un ejemplo muy práctico, realmente es un ejemplo muy práctico. En ese caso, los frutos serían los cánones de arrendamiento, serían frutos naturales, ¿cierto? Exacto, así es. Perdón, frutos civiles, que son los que hacen parte pues, de ese contrato de arrendamiento. Sí, es un ejemplo muy práctico, ingeniero, muchas gracias. Básicamente, entonces, tenemos claro qué es el contrato, cuáles son las partes del contrato. Profe, agradeciendo al compañero Juan Carlos por la explicación y la orientación que nos da, pero sin embargo yo no recomiendo esa figura jurídica. Usted sabe que el contrato de arrendamiento crea una obligación directa entre arrendatario y arrendador, y para desligarse de ella va a ser complicado al momento de entregar el bien una vez devengados los recursos propios de la deuda que se está cobrando. Entonces sería muy importante sí tenerlo en cuenta en un caso eventual, pero demasiado riesgoso esa figura jurídica, considero yo. No sé usted qué tiene que decir al respecto. Raimundo, sí, realmente tiene como todo jurídico, Raimundo. En términos generales, todos los actos jurídicos tienen fortalezas y debilidades, y como plantea, realmente es una debilidad de ese contrato, como lo plantea el doctor Juan. La idea es que de pronto como ejemplo nos puede servir mucho y nos puede, como digamos, una unidad general, pero obviamente, Raimundo, sí, como ningún acto jurídico podemos decir lo que es perfecto, tiene sus fortalezas y sus debilidades, y lo que planteas es válido, y yo estoy de acuerdo contigo, tiene unas dificultades más que fortalezas en el caso de arrendamiento de inmuebles. Perdón, doctor, qué pena que te interrumpa. Es que hay unos derechos y unos deberes del acreedor anticrético, y hay unos deberes y unos derechos del anticresista.
o sea, anticresista. Entonces ahí están las dos figuras, el anticrético y anticresista. O sea, la norma me permite tener unos derechos y unos deberes, ¿cierto? Para no poner en riesgo eso, lo que tú estás diciendo. Eh, Perfecto, lo que perfecto, ocurre Juan. es que allí, Juan, no, sí, es que yo estoy de acuerdo con lo que usted está, eh, Yo eh, entiendo, Raimundo, y es que, pero es que es que el riesgo, ahí estaríamos vinculando a un tercero en ese negocio, ¿sí me comprende? Es por eso que considero yo que es, sin embargo, lo que el doctor dice es muy cierto, en todo negocio jurídico hay riesgos naturalmente. señores, vamos entonces a mirar lo siguiente. ¿Qué derechos tiene el acreedor y qué obligaciones tiene el acreedor y qué limitaciones tiene la creencia en materia de anticresis? Entonces, la anticresis eh, tiene el acreedor anticrético los siguientes derechos. Los mismos del arrendatario, para el abono de mejoras y perjuicios y gastos. Si el crédito produce intereses, tiene derecho para que los frutos cubran primero los intereses y posteriormente el crédito. Y tiene un derecho de retención hasta que no se satisfaga la obligación. Lo dice el texto del doctor Harvey Lincoln. ¿Qué nos dice el Código Civil? Lo siguiente. La anticresis no da al acreedor por sí sola ningún derecho real sobre la cosa entregada, obviamente, pues si no soy el dueño, mucho menos va a tener derechos reales. Artículo 2461 del Código Civil. Pues no se transmite la propiedad. El acreedor no se hace dueño del inmueble por falta de pago, ni tendrá preferencia frente a los otros acreedores. Otra situación puntual. No se hace dueño el acreedor por falta de pago. Y no hay derecho de preferencia frente a terceros acreedores. Y en tercer lugar, el acreedor recibe un inmueble en anticresis, goza los mismos derechos de que tiene un arrendatario. ¿Cuál es el derecho esencial del contrato de arrendamiento de un arrendatario? Uso y goce pacífico del bien. Es lo esencial del contrato de arrendatario. Entonces, el acreedor anticrético tiene ese derecho fundamental, el derecho esencial, digamos, del arrendatario, que es uso y goce pacífico de la cosa. Pero a su vez, como acreedor, también tiene una serie de obligaciones. Nos dice la norma lo siguiente: responde por culpa leve por el uso de la cosa, lo que planteamos ahorita. Obrar como un buen padre de familia en el uso de la cosa y cualquier daño o deterioro que sufre el bien debe indemnizar al deudor anticrético por esos daños causados en el inmueble. Y tercero, no realizar mejoras útiles sin permiso del propietario como tal. Es decir, se le prohíbe hacer esas mejoras útiles. Y en cuarto lugar, obviamente la restitución del bien. Yo estoy obligado a restituir el bien cuando se cumpla la obligación principal. Esa obligación de restitución la establece el Código Civil para efectos del acreedor anticrético. Básicamente dice que la anticresis tiene unas limitaciones y se puede hacer en materia de cosa ajena. Es decir, yo puedo dar en anticresis un bien ajeno, expresamente lo dice el Código Civil. Dice lo siguiente: se puede entregar cosas ajenas como anticresis siempre que medie el consentimiento del dueño. Obviamente, si yo voy a entregar el bien de un tercero en un contrato de anticresis, yo tengo que tener el consentimiento de ese tercero en ese contrato, pues, porque obviamente valida esa anticresis que estoy haciendo de los bienes del tercero sobre el contrato principal. Y tiene otra norma que es la indivisibilidad de la anticresis, que dice lo siguiente: el deudor no podrá pedir la restitución de la cosa dada en anticresis sino después de la extinción total de la deuda. Eso es lógico. Si es una garantía, sigue el accesorio, sigue la suerte de lo principal, yo no puedo decir lo accesorio antes que lo principal. Luego, la norma es clara: el deudor no puede pedir restitución de la cosa en anticresis solo después de que se haya extinguido la deuda principal. Existe entonces, a su vez, para terminar el contrato de anticresis, como normas generales, la anticresis judicial. ¿Qué es la anticresis judicial? El artículo 2468 del Código Civil nos habla de una anticresis judicial o prenda pretoria, la cual se regirá por lo estipulado en el Código de Procedimiento Civil, hoy en día Código General del Proceso. La doctrina define esa anticresis judicial de la siguiente manera:
La prenda pretoriana es la alhaja o finca que se da al acreedor para seguridad de un pago de su crédito por autoridad de un juez y con la obligación de dar cuenta de sus productos. Lo que nos lleva a puntualizar que la prenda pretoriana solo puede surgir a través de un proceso judicial. Es decir, es una acción jurídica que se establece a través de un proceso judicial para solicitarla con una decisión judicial en materia de esa anticresis correspondiente. Es decir, surge de una acción judicial. La mencionaba el artículo 24, la menciona el artículo 2468 del Código Civil. Las características para terminar es que este contrato es unilateral, perdón, es un contrato accesorio, obviamente va a garantizar un contrato principal, es un contrato real, porque está dentro del código como un derecho real, nominado, porque se encuentra dentro del Código Civil y el Código de Comercio como contrato típico. Y se perfecciona con la entrega de la cosa, más no la tradición de la cosa o transferencia de la cosa. Muchachos, básicamente entonces hemos visto de una manera muy rápida, ustedes me sabrán entender porque yo quería que ustedes por lo menos vieran estos dos contratos. Me parece que el curso es importante plantearlo con amplio término, sobre todo para la hipoteca, pero no, yo quería acomodarles una generalidad de estos dos contratos, no sin antes pues preguntarles si hemos logrado dejar por lo menos la inquietud del concepto esencial de los contratos y para yo entonces terminar la clase con unas cositas que les tengo que plantear. ¿Alguien le quiere dar algún concepto? Buenos días, no, yo considero que, pues, como usted lo acaba de expresar, el poco tiempo y ya nos coloca como en el punto en en la investigación y los temas que queremos profundizar, todos los temas, pero antes a usted muchas gracias por habernos dado como esas pautas para seguir con las investigaciones, porque el tema es, como lo decían los demás compañeros que han intervenido, es bastante amplio y bueno, han habido pues cambios como la hipoteca inversa, que tenemos que seguir como en esa tarea de investigar. Pues, usted, profesor, muchas gracias por todo. Raúl, muchísimas gracias por tu aporte, muchas gracias, muy amable. Señores, ¿alguien más quiere opinar? Como les digo, fue con mucho gusto lo que les pude aportar, con mucha carrera, porque no tuve tiempo para hacerlo como debe ser, pero era la idea de dejarlos por lo menos con el sílabus, por lo menos visto, ya como dice el doctor Juan Carlos y como plantean ustedes. Muchachos, esta profesión nuestra nos exige día a día estudiar. Se estudia hasta el último día de su existencia el que es abogado. Usted como abogado tiene una gran problemática. Es el único profesional que le derogan los conocimientos. Ustedes saben que a nosotros una norma hoy está, mañana no está. Ningún otro profesional le derogan los conocimientos. Nosotros podemos quedar en un momento dado cero conocimientos en derecho a través de derogatoria de normas. Entonces les quiero dejar esa inquietud para que sean juiciosos en el estudio de estos temas y de todo lo que ustedes sigan viendo en la carrera, para efectos de no quedarnos derogados como profesionales. Para terminar entonces, recuerden el taller, yo enseguida, Dios mediante, se lo voy a subir al ABA, también se los voy a subir al correo, de pronto con el doctor Juan Carlos y la otra compañera, nuestra monitora, también se los haré llegar. Espero que me lo estén haciendo llegar entonces dentro de 8 días, dentro de lo que planteamos. Recuerden los que van a ir al curso, por favor, apuntarme al taller, la constancia de pago del curso, no de haber asistido, sino de pago del curso, que es más práctico. Y recordarles entonces que el semestre entrante de pronto tengamos, recordarles o proponerles que ojalá tengamos la posibilidad de vernos nuevamente. Muchachos, ¿alguien más quiere? Profe, dos cositas. Una, pues agradecerle su asesoría, su tutoría en estos temas tan delicados y de tanta importancia. Y lo otro es, quería saber para cuándo es la fecha de la entrega del taller. Sí, mira, muchísimas gracias, hombre, por tu aporte y por tu participación. Lo siguiente, el próximo miércoles 25 de noviembre. De acuerdo al cronograma de la universidad, del 23 al 28 de noviembre van los exámenes finales. Entonces nos tocaría el miércoles 25 de noviembre, en el transcurso del día, ustedes me harían llevar su trabajo, su taller, previamente pues
realizado, como les digo, individual o colectivo. Alguien por acá me está pidiendo el teléfono de la compañera monitora. Pues hemos tenido una colaboración muy especial de ustedes, muchachos, y cosa que les quiero agradecer al grupo. Realmente he contado con apoyo de mucha gente del grupo y eso para mí ha sido muy importante. Yo quiero de pronto darle el datico a la compañera que me lo está solicitando y tenemos lo siguiente. Tenemos al doctor Juan Carlos, que lo puedo colocar aquí, 305 26 666 91. Y la otra compañera, por acá también también le voy a hacer llegar a ustedes el link, digamos el link, no, el correo de esa persona para que se comunique con ustedes a través del correo. Entonces, muchísimas gracias, muchachos. Estamos en contacto cualquier situación. Recuerden que el taller máximo son 4 personas por grupo para efectos de la realización del mismo. Obviamente, quien quiera hacerlo individualmente también. Quien quiera complementar el taller con jurisprudencia y doctrina, ese es fundamental y esencial, es lo que yo más valoro, muchachos, porque eso significa que hemos investigado. Es básicamente lo que yo quería contarles. Nuevamente, muchas gracias, muy amable a todos ustedes y estamos nuevamente en contacto próximamente.